Los programas de las provincias también existen. Estamos en un mes muy especial, un mes en el que hay que resolver cuáles son las alianzas que se van a presentar el 30 de agosto a las elecciones. Hay alianzas, una alianza que se está prácticamente consolidada, que es la, oficialista, o que va a seguir el rumbo de la gestión del gobernador Gustavo Valdés. Después hay 2 o 3 que también se están gestando. No hay nada concreto, son todas, suposiciones. Yo sobre este tema de las alianzas tengo una posición de años, Las alianzas deben hacerse sobre principios, sobre bases, sobre, planes de acción. Decir yo me uno con fulano, con mengano, porque juntos vamos a hacer esto para mejorar la provincia, para hacer lo que se pueda para mejorar el país. Pero no se puede, en mi criterio, y el único que habló de este tema fue Perucho Casani, cuando dijo de que primero hay que resolver los puntos con los cuales coincidimos y recién después hablar de candidatos. Pero no se puede hablar de hagamos una alianza, pero el candidato soy yo. Sí, pero no. El candidato soy yo. ¿Con quién me uno? Con Juan, Pedro, comunista, de derecha, de izquierda, cualquiera, con tal de que el candidato soy yo. Esto no va dirigido a nadie en particular, pero el que le caiga el sayo que se lo ponga. No se puede hablar de alianzas electorales, no se puede presentar a la ciudadanía una alianza que diga, nos pusimos de acuerdo con que fulano va a ser el candidato a gobernador, y si él le pregunta, ¿y cuál es el plan de gobierno? Y bueno, eso lo vamos a ver si somos elegidos. No es así. Esa no es la política a la que yo aspiro. Ya con 92 años he andado mucho en política, podríamos decir desde los 22 años, desde 1955. Pero bueno, cada cual tiene lo que siembra y lo que recibe. Hay quienes han cursado ya la política, han llegado a los cargos máximos, y entonces ahora decir, yo quiero volver. Y yo le preguntaría, y no me tome a mal, expreso mi opinión. ¿Qué hizo durante los periodos en que estuvo? ¿Hay algo que nos pueda mostrar diciendo, cuando estuve de gobernador, yo hice esto, esto y esto, no pude hacer esto porque no me dejaron la oposición o lo que sea? Pero no. Es decir, quiero que nos unamos, pero ¿sobre qué bases? Es lo mismo unirse con, bien nombres, con el peronismo, con el de Cristina, el de Kicillof o el del otro, que con el partido, todo mi respeto porque es una ideología, con todo el Partido Comunista o la ultraderecha, unirse todos. ¿Qué plan de gobierno puede salir de ahí? Cuando uno dice que es blanco, el otro que es negro, y el otro no sabe qué color tiene, no sabe qué es. Pero sí, fulano, candidato. Y si no, no hay alianza. No me uno con nadie. No voy a hacer mi aporte de legislador, de gobernante. No voy a hacer mi aporte con estas ideas. Decirle, por ejemplo, y vamos a poner, señor camarógrafo, aquel afiche de un 11 de agosto, un león al Congreso, donde yo hablaba,
candidato a diputado nacional a la reforma constitucional, a los Fuentes Corrientes Chac, segundo Puente Corrientes Chaco, Esaí Goya, Reconquista, educación, justicia, salud, apoyo a las industrias correntinas. Yo presentaba un plan de gobierno, no tuve eco, pero estoy satisfecho porque presenté un plan de gobierno y sobre esa base de ese plan de gobierno invité a otras fuerzas políticas a unirse conmigo. No tuve éxito, no importa, pero uno propone algo para unirse en una alianza. Hay quienes dicen, están con Milei, con la política. Bueno, es una posición. Hay quienes sostienen, vamos a apoyar o seguir apoyando la acción del gobierno de la provincia de Gustavo Valdés. Es una posición. ¿Y enfrente qué hay? Tiene razón Perucho Casané. Pongámonos de acuerdo primero en las bases, en qué queremos hacer, qué se pretende de la política. Si hacemos una alianza, tendremos fuerza sobre bases, no sobre candidatos determinados. Y en este mes de junio, el próximo domingo 8, va a haber elecciones en la provincia de Misiones. Luego voy a hacer una pequeña interpretación de las elecciones ya realizadas en distintos distritos. Pero el caso de Misiones es particular. Parecería que por un lado está Rovira, que es el factotum del partido provincial que gobierna en estos momentos Misiones, que quiere enfrentar, parece, al gobierno nacional. Karina Milei estuvo en campaña en Misiones, no le fue bien, hubo abucheos y demás. Es parte de la política. Pero con Rovira y con Misiones hay algo particular. Cuando se estaba por sancionar y todos decían, incluso los senadores de Rovira, decían estamos con la ficha limpia, hasta 2 minutos o 2 segundos antes de sentarse en la vaca decían abollamos ficha limpia, y cuando llega el momento de votar levantan la mano para que no se apruebe la ficha limpia. Rovira le hizo un favor al gobierno de Milei. Milei no quiere ficha limpia. Milei quiere, empujado por su hermana Karina, quiere derrotarla a Cristina en las urnas. Está bien, pero entonces no apoyen o no dejen avanzar un tema de ficha limpia para traición es muy duro, para una reculada de Rovira a través de sus senadores provinciales, nacionales, y hacer fracasar por un voto el tema de ficha limpia, que es necesario. No podemos, por lo menos los que tenemos la conciencia limpia, y hoy vamos a tener con nosotros un exponente de conciencia limpia, de gobierno limpio, que no teme a una comisión investigadora, no teme a nadie porque está limpio, el doctor Ricardo Guillermo Leconte. Él va a estar con nosotros y vamos a hablar un poco de todo esto. Pero vuelvo al caso de Misiones. ¿Qué va a pasar el domingo? ¿El Rovira que ayuda a Milei o el Rovira que enfrenta a Milei? Seguramente en todo esto hay una cuestión de peso, de kilos. Pero bueno, esperemos que los misioneros voten bien sobre la base de qué quieren para Misiones en el futuro, no para que el candidato sea Juan Pedro Diego. Vamos a un corte.
Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos ahora con un hombre de la democracia. Eso es importante. Hablar del hombre de la democracia en sí, es algo trascendente. No hay que confundir la democracia ficta, aquella que se dice que, porque se eligen senadores, diputados, vivimos en democracia. No es eso, sí. La democracia es algo más. Es el sentir, en mi criterio, el respeto que se tiene por las ideas de los demás, el plantear posiciones lógicas para gobernar una provincia y un país, dentro de la libertad de prensa, de que podamos decir, como decimos en este programa, y nuestros invitados los hacen, su pensamiento sin temor a nada. Hay quienes están pensando mal o bien de que el autoritarismo de Milei, que tiene sus acertadas, como todas las dictaduras, Perón tuvo sus acerturas, otros dictadores también, pero afectan a la democracia. Hay quienes piensan que este esquema de autoritarismo de Milei puede llegar hasta una clausura del Congreso que diga que esto ya me están molestando, no me dejan, me sancionan una ley de jubilación de que me va a desequilibrar el presupuesto, que es lo más importante para el desarrollo del país. Ojalá que eso no ocurra, pero para que eso no ocurra también, y esto todo va por mi cuenta, no por mi invitado especial, no puede ser, porque irrita al común de la gente, a uno mismo, que un senador nacional perciba como sueldo más de 10 millones mensuales. Porque si vamos al caso, hay senadores que trabajan, que se ocupan, pero hay otros senadores y muchos que cobran 10 millones de pesos para levantar la mano, ni se les conoce la voz. Entonces hay un paso previo, elegir para los cargos legislativos competentes, diputados, senadores, que tengan algo que ofrecer a la política y al país y a la provincia. No únicamente esperar las indicaciones, levantar la mano y cobrar 10 millones de pesos. Pero bien, eso es un introito para entrar en el tema de la democracia. Y está con nosotros el doctor Ricardo Guillermo Leconte. Ricardo fue gobernador de la provincia en 1987 al 91. Vamos a preguntarle a Ricardo sus experiencias dentro de ese periodo de gobierno, cómo estuvo la democracia, qué se pensó para el país. Se llegó a un acuerdo, el Pacto Autonomista Liberal, sobre bases claras, que se cumplieron, primero Pocho, después Ricardo. Bien, Ricardo, al final estoy haciendo yo el programa y no vos. Un gusto de tenerte conmigo. Un gusto escucharte. Bien.
¿Cómo se gesta el acuerdo político autonomista liberal? ¿Es sobre bases ya planteadas, proyectos para la provincia? ¿Cómo fue? Sí, en la historia muchas veces liberales y autonomistas tuvimos enfrentamientos, pero ante el peligro que las fuerzas nacionales dominen Corrientes, se formalizaban los pactos y que duraban un buen tiempo. Acá el último pacto se había roto en el año 28, en 1928, y hubo en toda esa etapa un encono muy grande entre liberales y autonomistas. Cuando viene la elección del 46, se produce un natural acercamiento entre autonomistas encabezados por Elías Abad y los dirigentes del Partido Liberal, Mariano Gómez, Ernesto Meave y otros. Y eran conscientes de que la soledad debilitaba. Entonces, cuando el colegio electoral, que fueron con candidatos propios, liberales y autonomistas tenían 11 electores, y le dijeron a los radicales, a quienes los dos partidos apoyaron en la elección presidencial, que Corrientes iba a ser la única provincia no peronista, hacer un acuerdo que voten a la fórmula de autonomistas liberales y hacer un gobierno de coalición. Los radicales, que entonces tenían mucha fuerza con la intransigencia, para algunos es un mérito, para otros es un error grave. Ser intransigente. Sí, y los radicales dijeron, un radical solo puede votar a un radical. Ante esa situación que iba a llevar a Corrientes a ser intervenida, etcétera, liberales y autonomistas, sin cálculos, votaron a De la Vega Villar y tuvimos el único gobierno democrático no peronista. Además, liberales y autonomistas acordaron elegir senadores que tenían fuerza en la Asamblea Legislativa para hacer. Fueron los dos únicos senadores no peronistas. Nunca los dejaron entrar. Una muestra de antidemocracia total. Total. Además, al año siguiente fue intervenido el gobierno del doctor De la Vega y vino la intervención de Velasco, su elección, etc. Ahora, cuando en el año 58 hay elecciones, el Partido Liberal había sacado 52.000 votos con la candidatura del doctor Mariano Gómez. La UCRI, con la candidatura de Piragini y el apoyo peronista del pacto Perón-Frondizi, 82.000 o 83.000 votos. Nosotros hablábamos con los autonomistas de gobernar juntos. Los autonomistas prefirieron apoyar a Piragini, que fue electo. En los 2 primeros años yo fui diputado y la gestión fue regular nomás. Yo interpelé ministros y una serie de cosas. Pero a los autonomistas le dieron una mínima participación. Incluso antes le hicieron votar una reforma constitucional, supuestamente para buscar la reelección.
Esos 2 primeros años fueron desgastantes. En el año 60, al elegir constituyentes y los legisladores, la UCRI sacó 62.000 votos, perdió 20.000 y el Partido Liberal subió 10.000, 62 a 62 por 200 o 300. Entonces, en la constituyente, la mayoría eran liberales autonomistas, los autonomistas, el doctor Lugari, Willy Harvey, el Partido Liberal, Aguirre Lanari, Requena, Arbo, Belcastro, profesores, una gran... Todos esos nombres yo los he conocido y los he tratado. Sí, exacto. Entonces se hizo la reforma y al año siguiente se firmó el pacto, 14 de junio del 61. Y en la elección del 62 para elegir gobernador, la UCRI nombró candidato a que era ministro de Echeverría, ministro de Hacienda de Piriagini, muy buen ministro y efectivo. Y la UCRI volvió a sacar 83.000 votos y el pacto 124.000. Amplia mayoría. Cuando se firmó el pacto, que votamos por unanimidad, yo era presidente de la Juventud Provincial, era así, pero no estábamos muy contentos. Pero en 32 o 33 años que rigió el pacto, ganamos todas las elecciones menos las del 73 que ganó el peronismo con la elección de Julio Romero. Ahora, cuando se hizo el pacto autonomista, se firmó el pacto autonomista liberal, con todos esos personajes eran, que yo los conocí, los traté, se hizo sobre una base determinada, no cuántos diputados me tocan a mí, ni 3 a todos, ni el otro al otro. Sí, en el pacto hay 2 principios fundamentales. En la primera elección, cada uno iba con su fórmula, el que sacaba más votos llevaba el gobernador, el otro el vice. Entonces hay que pensar que teníamos colegio electoral, o sea que eso... Cuando se ganó la elección el año 62, conviene recordar, el Partido Liberal sacó 10 o 15.000 votos más que el autonomista, sí. Entonces la fórmula fue Meave Di Tommaso. Y el colegio electoral los elige, pero viene la caída de Frondizi, la intervención de las provincias, la nula acción de las elecciones. Al año entrante vuelve a haber elecciones y el pacto vuelve a tener mayoría, pero en la convención liberal quería, por aclamación, respaldar la candidatura del doctor Meave. Y él dijo, a mí el partido me votó 4 veces y me votó hasta para presidente una vez. Les agradezco la confianza, debemos buscar una gente de nueva generación y nosotros lo acompañaremos en todos sus actos. Esa afirmación sirve para aplicarla en estos momentos también. Sí, y respaldó la candidatura de Diego Díaz Colodrero, Nicky, que integró la fórmula conmigo, presidente de la Juventud de vicegobernador. Como ganamos la elección, liberales sobre autonomistas, la fórmula fue Diego Díaz Colodrero, liberal,
Salvador Di Tomaso, autonomista, y yo pasé a ser ministro de Obras Públicas de ese gobierno. Bien, yo quiero señalar, porque lo he vivido, que se hacían discusiones, pero por sobre principios. Luego de que se determinaba una base, porque autonomistas y liberales no eran ni de derecha ni de izquierda, eran que planteaban, y yo acompañé, como demócrata progresista acompañé, sino que lo que se buscaba era qué era lo mejor para la provincia en esos momentos. Ahora, cuando viene después tu gobernación, en 1991, primero fue Pocho por 4 años, luego estuviste vos por 4 años, y el sistema de colegio electoral no se puso de acuerdo, así tengo entendido, en 1991 para elegir un gobernador. Entonces se hizo cargo un vicepresidente primero del Senado peronista, y ahí empieza una serie de situaciones difíciles para la provincia. Lástima que ese colegio electoral, al no reunirse, dio lugar a un motivo para la intervención federal, que Corrientes, aunque parezca, yo tengo cantidad de intervenciones federales, cerca de 50 intervenciones federales tuvo Corrientes, 50. Y hay algo que será por filiación política o no, que hay que destacar. Hipólito Yrigoyen, hombre, luz, faro del radicalismo, intervino a Corrientes 3 veces durante su primer mandato, porque tuvo 2. El segundo lo terminó la revolución, una revolución. Pero 3 veces, es decir, que no se lucía Hipólito Yrigoyen por el respeto a las autonomías provinciales. Dejo eso ahí. Ahora, en estos momentos estamos un mes muy de mucha acción política. Vemos los resultados de Salta, de Chaco, de Jujuy, de San Luis, de Capital Federal. Ahora, ¿vos creés de que esos resultados parciales pueden ir indicando una preferencia real hacia el gobierno nacional? Porque en Ciudad de Buenos Aires triunfó. En las otras provincias hubo arreglos con caudillos provinciales, como en el Chaco, que hicieron un arreglo para derrotar al candidato, como objetivo, derrotar al candidato peronista. ¿Vos creés de que se puede lograr de todas estas ofertas que hay en la provincia una candidatura que siga mejorando la provincia del país? Bueno, siempre un político debe ser optimista y siempre debe trabajar para algo mejor. Este es un momento especial. Nosotros que hemos estado en la vida política desde hace mucho tiempo, nos damos cuenta que nunca hubo una crisis de partidos políticos como hay ahora. Son individualidades que están en una posición o en otra de distintos partidos. Y los partidos no pesan. También no hay grandes figuras como las que podíamos enumerar de un lado y otro en las controversias de estos tiempos que relatábamos, con aciertos y con errores. Entonces, llegar a acuerdos es importante para afirmar valores. Nosotros hemos agotado una etapa larga de populismo que en realidad es una deformación de la democracia. Hay autoritarismo, crecimiento del Estado, manejo de la economía por el Estado,
aumento de la pobreza, etc. Con este triunfo sorpresivo de Milei hay que asociar esfuerzos. El ejemplo de Chaco es muy valioso. En Capital la cosa fue distinta, era una lucha por la hegemonía de la alianza que lo llevó al poder, y en otras provincias fue intrascendente la participación de la gente de Milei. Pero hay que asociar esfuerzos, elaborar programas de gobierno, porque con el triunfo de Milei en materia económica ha tomado decisiones positivas para mejorar el país. Bajó la inflación, hay estabilidad, resurge el crédito, eso permite crecer. Naturalmente en la transición siempre hay situaciones tensas que hay que saber comprender. Y entonces hay que aunar voluntades para que el futuro sea positivo, para hacer todo lo que hace falta hacer después de la terapia intensiva que tuvimos con el populismo. Por encima de aspiraciones personales, hay que buscar objetivos concretos y hay que aunar voluntades. No hay tantas figuras grandes como para llenar los cargos grandes que se eligen este año. Entonces hay que hacerlo con gran amplitud de criterio, es lo que pienso. Ahora, siempre partimos, y no dudo, de que tenemos que coincidir en lo que queremos, porque si no vamos a terminar creando gobiernos amorfos que se verán imposibilitados de desarrollarse, porque cuando quieran tomar esta medida, resulta que 2 o 3 de los socios que lo llevaron a ese fulano al gobierno no están de acuerdo y ahí empiezan las crisis. Por eso, digamos, es necesario, y vuelvo a lo que decía al principio, de que el Pacto Autonomista Liberal, se creó yo digamos, tenía 25 años, 30, se creó sobre la base, queremos esto. Ahora, ¿quién lo puede ejecutar? Fulano o Mengano. Pero esto está basado en una plataforma política y en acción de gobierno. Sí, si no es imposible. Es imposible juntar, acá hay como 30 o 40 sellos en este momento, juntar los sellos para que uno ponga 5.000 votos, el otro ponga 2.000, el otro 3.000, y a cambio de eso vendrá en Yateiticalle, tendrá un cargo de concejal o lo que fuera, y así no se gobierna. Bien, Ricardo, yo soy, digamos, yo fui diputado provincial también en 1958, ya hace tiempo, y veo la política en la misma forma como lo ve el Ricardo Leconte, Pocho, Tato, que tendrán diferencias personales lógicas, pero que estamos todos pensando en Corrientes como una provincia de grandes proyecciones. Y creo de que el plan, en mi criterio, el único plan de gobierno que tenemos a la vista es el de la continuidad de lo hecho, que hay mucho hecho, mucho por hacer y otro mal hecho. Bien, Ricardo, te agradezco tu tiempo, espero que ambos sigamos gozando de buena salud, porque tenemos todavía mucho que aportar. Vos tenés, digamos, es la suerte de que tu hijo se interesa por la política. Los míos no se interesaron por la política y es una falla mía seguramente. Bien,
Muchas gracias. Mi sangre es más fuerte que la tuya. Sí, sin duda. Ricardo es 6 o 7 meses mayor que yo y estamos los dos en plena actividad. Gracias, Ricardo. Bueno, gracias. Es un gusto dialogar con vos. Quiero estrechar tu mano. Bien. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Decíamos que es un mes de elecciones y de definiciones. Ya hubieron elecciones en Chaco, en Jujuy, en San Luis, en Salta, que tienen una cantidad de votantes, salvo, digamos, Chaco y Salta superan el millón de votantes. Después Jujuy ya disminuye. Ahora, hay una elección sí que es trascendente, la que se realizó en la ciudad de Buenos Aires para elegir legisladores provinciales, tienen otro nombre para elegir legisladores provinciales, en la cual la Libertad Avanza dio un batacazo sin duda. Pero no se esperaba, pero en el tema de la Libertad Avanza hay que analizar algo. ¿Cómo llega Milei o la Libertad Avanza a presidente de la Nación? Tenía en disputa a Massa, a Patricia Bullrich y Petri como vicepresidente. Es decir, que había tres fuerzas principales. Dos de ellas llegaron al balotaje, Massa y Milei, por muy pocos votos de diferencia o porcentaje de votos de diferencia sobre Patricia Bullrich Petri. Como rige el balotaje, había que elegir si se votaba por Massa o por Milei. Patricia Bullrich, candidata a presidenta o presidente de PRO, rápidamente manifestó su apoyo a Milei. Muchos hicimos eso. Votamos por Patricia y luego votamos por Milei. Está bien que un dirigente político o una dirigente política candidata a presidente de la nación argentina se manifieste que hay que derrotar al peronismo y que para eso había que votar a Milei y no a Massa. Hasta ahí vamos bien con Patricia. Tengo mi opinión. Pero de inmediato también Macri, que hizo que Patricia Bullrich sea candidata a presidente de la Nación, también apoyó la posición de apoyar a Milei. Ahí surgió un idilio, digamos, un idilio político, y parecía que se iba a iniciar un cogobierno o un gobierno compartido en cierta medida. Sin embargo,
¿qué pasó? Patricia Bullrich rápidamente obtiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. De candidata a presidenta va de ministro de un adversario político. Petri, candidato a vicepresidente de PRO, va de ministro de Defensa. No sé. Candidatos a presidente y vice rápidamente se ubican en ministerios nacionales de quien ayudaron a consagrar. Está bien, se ayuda a consagrar, pero no me resulta en primera instancia agradable que el presidente, candidato a presidente y vice asuman ministerios. Pero bien, pero menos me satisface que Patricia Bullrich se convierte o lo quiere convertir en anciano político a Macri, que fue quien la hizo candidata a presidenta y que como luego ministra de Seguridad. Estar actuando bien, mal, como ministra de Seguridad, no es ese el planteo. El planteo es un planteo de lealtades. No se puede llegar a la máxima distinción de llegar a ser presidente por el apoyo de un partido político, de un dirigente político como Macri, para después hacerle la interna a quien la postuló para presidente de la nación. Yo veo mal, muy mal, las actitudes de Patricia en contra de Macri, al punto que Patricia, candidata a presidente de la República por PRO, se afilia a La Libertad Avanza. ¿Cuáles eran los principios? Es lo que decía al comienzo. Alianzas deben hacerse sobre las bases de principios o de acciones de gobierno. No, de te voto, te hago votar, pero yo voy a ser ministro. Si no, no te hago votar, o no, habrá sido ese el planteo. Y una vez que soy ministro a patadas, me las agarro con quienes me endiosaron, con quienes me llevaron al cargo. Pero bien, traigamos todo eso a los resultados que hubieron en las elecciones. Decíamos que en la ciudad de Buenos Aires hubo un batacazo. La Libertad Avanza consagró a Manuel, fíjense, al vocero presidencial, lo consagra con un porcentaje del 30 y tantos por ciento, y en segundo Adorni tiene el 30%, Santoro el 27% del Partido Justicialista, la candidata de PRO nada más que el 15%, y un disidente de PRO 8 puntos, es decir que podríamos hablar de 23 puntos. Pero bien, ¿cómo obtiene Adorni ese 30%? Con muchos votos de PRO que los arrima Patricia Bullrich, que está destruyendo prácticamente al PRO, su partido que era el que la llevó a candidata a presidente de la nación. Patricia ya tuvo otras afiliaciones, estuvo con Montoneros, dice que estuvo con Montoneros hasta que hubo la lucha armada y entonces se alejó, pero bien, es otro tema. Tenemos también los resultados de Salta. El oficialismo, es decir, el gobierno, ganó en la mayoría de las bancas, pero La Libertad Avanza se impuso en la capital, donde digamos que hay en la ciudad de Salta hay un electorado más preparado que en el resto de la provincia, sin duda. Las capitales es así, acá también ocurre lo mismo. Ahora bien, todo esto hace pensar que La Libertad Avanza está creciendo, pero
el crecimiento en política puede durar un año, un mes o días. Todo depende de una actitud que se tome en un determinado momento. Ahora, ¿qué pasa en Corrientes? En Corrientes hay un frente, una alianza potente, según el gobernador, la alianza más fuerte que tuvo la provincia de Corrientes. Bien, sigamos con ese criterio. Hay una alianza oficialista, digamos, o que va a continuar con las obras y las realizaciones del gobierno actual, 8 años de Gustavo Valdés. Y enfrente, ¿qué hay? Está, repito, Perucho Casani, que habla de que hay que sentar bases antes que hablar de candidaturas. Muy bien, Perucho. Así se hacen las alianzas. Los que van a aliarse con el oficialismo lo hacen teniendo en cuenta qué se hizo, qué se dejó de hacer y demás. Los que Perucho quiere concentrar es sobre una base política. Pero ¿qué pasa? No puede hacer pie con ese criterio democrático porque todos quieren empezar a discutir, la oposición, a discutir quién va a encabezar. Y entonces ahí se empiezan los problemas. Nadie puede llamar a una unión a partidos políticos con la condición previa de que quien invita tiene que ser sí o sí el candidato a gobernador. Se habla también de que el peronismo, el justicialismo, el kirchnerismo, podría apoyar a Ricardo Colombi. ¿Cuál es la ideología común que tienen? Yo no la conozco, a lo mejor yo no la conozco. Ahora bien, también, Cristina Kirchner viene este fin de semana, mañana te creo, a Paso de los Libres, a proclamarlo a Azcúa como candidato a gobernador de la provincia, porque fue electo en una elección interna objetada por muchos. Pero viene Cristina para Azcúa. ¿Cómo puede ser que algunos alimentan que la candidatura de Azcúa va a quedar para consagrarlo a Ricardo Colombi en una unión peronista-colombista? Es muy difícil que la expresidenta venga a proclamar a Azcúa y resulta que como consecuencia resulta proclamándolo a Colombi. Todas son especulaciones, no hay nada concreto en todo esto. Lo único que se está comentando es que ya la alianza oficialista, llamémosle así, ya tiene sus candidatos definidos, pero todas son asambleas de partido, congresos que tienen que ratificar quiénes son los que están en esa, digamos, en condiciones de unirse, de aliarse y de poder desarrollar una acción de gobierno. Yo insisto en mi posición, yo no insisto, yo vuelvo a manifestar mi opinión. Hay que unirse sobre las bases de acción, sobre las bases comunes, no sobre la figura de Juan, Pedro o Diego. Bien, vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.
Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. En las elecciones ya producidas en el país se ha notado un gran ausentismo, al punto que un periodista político ha dicho que si en la elección de Buenos Aires había alguien que propiciara como campaña no votar, ganaba la elección, sacaba más votos que Adorni. Esto es una consecuencia de que hay un cierto cansancio de la gente en la política, en los políticos, porque no ve que haya posiciones definidas. Voy a citar parte de un artículo del doctor Jorge Simonetti que nos habla de la política líquida y nos dice lo siguiente en un párrafo: hoy en día la política se ha vuelto líquida en el sentido ideológico. Ya no existen parámetros sólidos que sirvan como hilo conductor para la formación de alianzas. Peronistas, radicales, liberales se encuentran en todos los acuerdos electorales. La cuestión ya no radica en presentar un modelo de provincia, sino sumar los votos necesarios para acceder al poder. En ese camino prevalecen los intereses personales y grupales ante los generales. Nos habla Simonetti y compartimos las efectividades conducentes. Esto que señala él lo veníamos diciendo en este programa, de que la mezcla de intereses, porque se busca más un voto que una idea, está desprestigiando la democracia. Ya no hay partidos que dicen, estos son nuestros principios, y pierden las elecciones con estos principios, y ganan las elecciones con estos principios, no juntando de un lado y del otro y de más allá. Se robustece a la democracia al presentar un candidato multivalente que sirve para la izquierda, para la derecha, para la extrema derecha, para los que quieren fomentar la disolución del Parlamento. Sí, aunque usted no lo crea, hay quienes fomentan la disolución del Parlamento. Y también, cuidado, mucha gente no le va a importar cómo están las cosas, la disolución del Parlamento. ¿Por qué? Porque se dice, y es real, de que un senador gana 10.000 pesos nominales más 3, 4 nacional, más 3, 4 colaboradores que ganarán 7, 8 millones de pesos, senadores que muchas veces únicamente están para levantar la mano y no presentan nunca un solo proyecto. Es decir que la ciudadanía está buscando soluciones. Y cuidado, La Libertad Avanza, Milei, está dando soluciones a problemas importantes. El tema de la inflación desde ya. Ahora se habla de los dólares debajo del colchón. Sí, hay que propiciar que los dólares que están escondidos en cuentas en el exterior principalmente, cajas de ahorros locales, lo del colchón es una metáfora, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene colchón en nuestro país, y hablarle de los dólares del colchón es una ironía. Pero bien, volvamos al centro de la cosa. Los dólares que nadie le va a preguntar cómo los ha ganado. Lamentablemente, eso va a fomentar o da solución a los hechos corruptos que pudieron haberse cometido. Hechos corruptos que fueron, pagados servicios brindados por la nación o por las provincias en dólares, y que fueron a una caja
no se invirtieron, se escondieron. Y ahora se le dice, bueno, traiga tus dólares escondidos. No me importa su acto corrupto. A mí sí me importa el acto corrupto. Porque si no, vamos a ir a facilitar la corrupción, a facilitar que se paguen servicios no debidos con dólares. ¿Por qué? Porque el que tenía $1 millón escondido, 100.000 o 50 millones, tenía escondido, va a poder ir a comprar un departamento y decir, bueno, ¿cuánto vale este departamento? $200.000, $300.000, acá está. Y paga con un dinero mal habido. Entonces, puede que eso traiga el alivio a la economía, a las reservas del Banco Central. Es posible, pero no fomentemos no fomentemos la corrupción. Corrientes adhirió, y hizo bien, adhirió al sistema. Es decir, que tampoco va a preguntar si alguien va al supermercado y saca un billete de $10, de $5, el cajero del supermercado tiene ya la conversión y lo recibe en pago del kilo de carne o del kilo de papa. Pero bien, esperemos que todo esto nos lleve a que se termine con la corrupción. El gobierno nacional tiene que aclarar todavía ante tribunales de Nueva York, porque acá se dio por terminada una investigación sobre el tema de la moneda, la cuasimoneda, esa libra, que el gobierno nacional dispuso a establecer una comisión investigadora. ¿A quiénes tenía que investigar? Al gobierno, a Milei, Karina y compañía. Nunca hizo nada y sacó un decreto ahora dando por finalizadas las funciones que nunca ejerció esa comisión. Pero en Estados Unidos hay todavía juicios muy fuertes vinculados con este tema de la criptomoneda. Esperemos que esto no resulte en un daño o condenas que se hagan contra el país. Si Milei o compañía o Pérez actuó mal, que sea una responsabilidad de él. Ahora, muchos dicen que cuando Milei habla a favor de la criptomoneda Libra, está haciendo un acto de gobierno. Yo no creo. Estaba haciendo un acto personal censurable, porque no es lo mismo Milei privado que Milei presidente de la nación. Y así podemos citar muchos casos en los cuales tenemos que se hablan de fortunas de argentinos que están depositadas en bancos del exterior, en cajas de seguridad, algunos del colchón. Eso ya es una metáfora. Nadie pone ni plata, ni moneda nacional, ni dólares debajo de un colchón, porque no es una solución para nada. Al contrario, es un posible deterioro al papel moneda. Tal vez antes, cuando no había la proliferación de bancos y de cajas de seguridad, se hubiera hecho utilización de esta expresión. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras,
emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Así cerramos un nuevo programa de Las provincias también existen. Sí, las provincias también existen. Y hace bien el gobierno de la provincia de Corrientes en defender los intereses provinciales. Incluso hay disputas pendientes entre nación y provincia. Entre eso tenemos el tema de las obras que la nación resolvió de un plumazo. 1000 y pico de obras públicas no se hacen. Y pasó 200, 300 a las provincias, pero no le pasa el dinero. Entonces, ¿de dónde van a sacar las provincias para poder llevar adelante esas rutas? La ruta 12, la 14, el puente que nos une con Brasil. Importantísimo, cuando en estos momentos China está desarrollando la ruta de seda que va a estar por el norte, bien al norte, y con un puerto en Perú de grandes dimensiones. De ahí China va a pretender llegar hasta Brasil en una línea, digamos, una línea recta. Alguna vez lo hemos pasado y vamos a volver sobre este tema, pero cuando hablamos de la hidrovía y demás, todo eso, si quedamos quietos, si no profundizamos la hidrovía, si no se hace balizamiento, si no se incluye, cuando se dice Paraguay-Paraná, también hay que dragar el Paraguay, también hay que dragar, lo decimos una vez más, desde Corrientes a Yacyretá, para que Ituzaingó sea realmente un punto de carga y descarga de mercadería acorde con las inversiones que se hicieron. Bien, será hasta nuestro próximo programa.